Gloria a Dios, gloria a Dios. Bueno, ¿usted qué pensaría, usted qué haría si algún día no hiciéramos adoración? ¿Qué sentiría? ¿Ah? Sin sal, ¿cierto? O sea, ¿cree que es necesario adorar al Señor? Alabar al Señor, porque adorar es otra cosa. Alabar al Señor. No escucho voces de voluntarios. Se alaba, ¿no? Se alaba, acuérdese, se alaba, alabanza. Sí, yo creo que es importante y hemos entendido que es la parte donde los que nos congregamos tenemos la oportunidad de dar al Señor. Por eso en ese tiempo es que el Señor nos guió a traer los diezmos, sin necesidad de orar por los diezmos y las ofrendas, porque es un tiempo donde le damos al Señor, en la parte de la adoración. Por eso se ha revelado a cada uno de nosotros y por eso lo hacemos a veces de una manera independiente. Bueno, el lunes tenemos adoración. Mañana, ¿no? Es que el lunes estoy pero desconectado del Cronos, estoy en el Kairos, hermanos. Aquí, mañana a las 7. Bueno, qué lindo ese tiempo. El Señor me viene hablando toda esta semana, y creo que antes de esta semana, de dos cosas. Y las tenía ahí reservadas para cuando fuera el tiempo. Y esta semana recibí del Señor varias confirmaciones, entonces quiero compartirles esta enseñanza, pero le pido al Espíritu que usted la guarde en su espíritu, que sea Él el que ponga esa semilla en su espíritu, no ni en su corazón, en su espíritu, porque es necesario que esto no se pierda, y como dice su misma palabra, que no vuelva vacía, sino que quede guardadita en su corazón. Amén. Y le pido al Espíritu Santo que lo haga. Y quiero preguntarles, ¿alguien sabe qué es la gracia? ¿Qué es la gracia? Es un regalo, ¿cierto? Un inmerecido. ¿Y alguien sabe qué es la ley? Un deber que cumplir. ¿Y la ley de Dios qué es? ¿Qué es la ley? Algo que se debe cumplir. Tú decías, un deber, ¿cierto? Bueno, vamos un momentico al Evangelio de Juan capítulo 1. Juan capítulo 1. Yo voy a estar con la Reina Valera. Me gusta la Reina Valera en este. Juan 1:17. Juan 1:17. Por favor. Los que tengan otra versión diferente a la Reina Valera me alzan la manito. Que tengan, bueno, listo. Juan 1:17. Lo voy a leer la que yo tengo acá. Dice así: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Vuelvo y le leo. ¿De qué estamos hablando? De la ley y de la gracia. Y dice Juan, el apóstol Juan en su carta, en el primer capítulo, dice: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad, ¿por quién? Vinieron por medio de Jesucristo. Entonces son dos cosas importantes en un hijo de Dios. Es importante que sepamos qué es la ley y sepamos qué es la gracia. La ley, dice la ley, que es una norma de conducta impuesta por una autoridad competente bajo amenaza de sanción por no obedecerla. Escuchemos otra vez lo que es. Algo parecido a lo que dijo Mónica. ¿Qué es la ley? Es una norma de conducta impuesta por una autoridad competente bajo amenaza de sanción en caso de desobediencia. Dice Juan que la ley fue dada por Dios. ¿A quién? A Moisés. Moisés, ¿de qué pacto era? Antiguo pacto, ¿no? Antiguo pacto, Antiguo Testamento. ¿Por qué le dio Dios a Moisés la ley? ¿Dónde se la dio? En el desierto. ¿Qué estaba haciendo el pueblo de Israel en el desierto? Habían salido de Egipto, claro. ¿Iban para dónde? Para la tierra prometida. Pero era necesario pasar por el desierto.
había otro camino más corto, pero desobedecieron y les tocó pasar por el desierto. El desierto es bueno, ¿cierto? Sabroso, ¿cierto? Hablemoslo literal, como ese paisaje. ¿Es bueno el desierto? No es bueno. ¿Por qué le dio el Señor la ley a Moisés en el desierto? Acabo de leer qué significa la ley, ¿no? Es algo, dice, norma de conducta. Cuando hablamos de norma de conducta nos referimos a ¿qué? A cada uno de nosotros, ¿cierto? La manera en que tenemos que conducirnos, cómo tenemos que portarnos, ¿cierto? El Señor le dio la ley al pueblo de Israel porque Él lo sacó con un propósito y ya a los 8 días ya estaban completamente desordenados. ¿Cómo dice la palabra que Moisés recibió la ley? En las tablas, ¿cierto? Pues es lo primero que recibe Moisés, ¿cierto? Dice que tuvo 40 días y 40 noches ayunando. Y la primera vez llegó y estaba alborotado el pueblo, oiga. El hermano había vuelto atrás, se dejó convencer de los egipcios que habían salido con ellos y habían hecho un becerro. Bueno, usted conoce la historia, ¿cierto? A mí me gusta a veces carnavaleados, completamente. ¿Qué hizo Moisés? Quebró las tablas. Pero Dios, aunque algunas veces, y acá lo dice que la gracia vino a través de Jesucristo, pero Jesucristo ya estaba en el Antiguo Testamento, no estaba en persona, pero estaba en espíritu. O sea, se aplicó la gracia en ese momento, porque ¿qué hizo el Señor? Volvió a entregarle otra vez. No los pulverizó, porque era lo que en el corazón del Señor iba a hacer, los iba a pulverizar a todos, pero ¿quién intercedió por ellos? Moisés. Y dice que volvió y otra le tocó doble porción a Moisés, no, volvió y subió y recibió, eso está en Éxodo 20 creo, si lo quiere leer en su casa, volvió y lo recibió. Pero ¿cuántas leyes recibió Moisés en las tablas? 10. Pero resulta que esas no son las leyes, esos son los mandamientos. Porque cuando usted mira y profundiza las leyes del pueblo de Israel, eran 600 y pico, más o menos. Y habían leyes para todo, para la casa, para los hombres, para las mujeres, para la iglesia. Hablo pues de congregacionales, sacerdotes. Eso había cualquier cantidad de normas con preceptos, decretos que habían que cumplir. Esa era la ley y se aplicó en ese momento. Pero cuando hablamos de lo que recibió Moisés, recibió los mandamientos. Vamos un momentico a Mateo 5, por favor. Mateo 5, 17 al 19. Recuerde que Mateo 5 al 7, ¿qué hay? ¿Qué hay en Mateo 5 al 7? Mateo 5, capítulo 5, 6 y 7, ¿qué hay ahí? La bienaventuranza, las enseñanzas que el Señor Jesucristo. Mucha gente dice que ya no estamos en la ley. ¿Usted cree que ya no estamos en la ley? ¿Ah? Dicen que estamos en la gracia, ¿cierto? La ley está, mire lo que dice Mateo 5, 17. ¿Quién me lee ahí, por favor? Alguien que me ayude con la lectura. Mateo 5, 17 al 19. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Amén, hasta ahí, gracias. Entonces, ¿quién está hablando ahí? Cristo, el Señor. ¿Por qué? Porque los judíos
la religión de ese tiempo estaba creyendo que él había venido a borrar todo lo que Moisés había, porque ellos estaban establecidos en la ley mosaica, ¿no? De Moisés. Pero el Señor les dijo: no, yo no he venido a incumplir la ley, antes al contrario, vine a que la cumplieran. Lo que pasa es que la mayoría de estas leyes eran leyes de hombres, y él resume todo en dos mandamientos, resume toda la ley: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Esa decía, el que cumple esos dos mandamientos cumple la ley. El problema es que ellos no lo entendían, y aún en este tiempo hay muchos que no lo entendemos, o no lo entienden, perdón, porque yo creo que los que estamos acá hemos podido entender un poquito qué es eso, ¿cierto? Que peleamos con cosas del prójimo más que todo, ¿no? Porque yo no creo que ninguno de acá no ame al Señor, ¿cierto? Si usted está acá es porque ama a Dios, ¿cierto? Pero el segundo sí le cuesta a uno, ¿cierto? Le cuesta a veces como amar al prójimo, como a él, ¿no? Como a mí mismo, ¿no? Porque primero estoy yo y después está el prójimo, ¿no? Y es al contrario, primero el prójimo y después yo. Entonces es diferente, pero bueno, entonces quiero que usted tenga claro algo: la ley sigue vigente. Pablo recibió la gracia. Yo creo que uno de los hombres que entendió y recibió la gracia fue el apóstol Pablo. Y Pablo habla en todas sus cartas de la ley. Habla en todas sus cartas de la ley. Pero estaba en la gracia. La ley no se puede sacar porque la ley la estableció. Escúcheme bien, le voy a decir esto para que usted lo tenga y se lo grabe. La ley es la voluntad de Dios, pero la gracia es la manera voluntaria con que yo cumplo esa ley por amor a Dios. Escúcheme lo que le estoy diciendo. La ley es la voluntad de Dios. Dios estableció la ley para ordenar su pueblo, para que hubiera un orden, porque usted se imagina donde no haya ley en este momento, por eso en todos los países hay leyes, porque si no, cada cual haría lo que le diera la gana, lo que le placía. Pero la gracia, escúcheme, ya es la forma en que usted voluntariamente obedece esa ley. Y sí, ay, gracias, es un regalo. Qué chévere, todo regalo, eso sí nos gusta, ¿cierto? Eso es. Pero mire lo diferente que es la gracia. La gracia es cuando yo obedezco a Dios voluntariamente. Porque ¿para qué estableció Dios la ley? Para mostrar el pecado que había en todos, desde el pueblo de Israel hasta nuestros días. Yo vine a saber que era pecador cuando comencé a leer la palabra. Yo tenía una vida desordenada. Yo no sé si usted ha sido santo desde que nació, yo no. Pero yo hasta los 38 años me da igual tener 2 o 3 mujeres, no pagarle a la gente, andar sin papeles en la moto, tragarme los semáforos. Para mí eso era normal. Eso era normal. Yo no sé usted cuál sería su estilo de vida antes de conocer al Señor, antes de conocer la ley. Pero cuando yo comienzo a entender, a leer la ley y comienza a mostrarme lo que yo era, la gracia viene sobre mi vida y me hace empezar a obedecerla, a entenderla, a decir, esto no es para juzgar. ¿Sabe quiénes juzgan con la ley? La religión, los religiosos. Por eso nosotros no podemos ser religiosos, porque la religión ha contaminado la ley. Nosotros obedecemos la ley voluntariamente. O sea, que es voluntario, que yo le digo, Zulma, mal favor, usted no puede volver a decir groserías.
Ella aquí no dice groserías, pero en la casa, quién sabe. ¿Cierto? No, estoy dando un ejemplo, perdónenme que la use yo. Pero, eso es ley. Zulma, usted no me puede volver a decir groserías. Ella, aquí, pastor, bello, pastor, ay, hermano. Llega a la casa, ¡este gato! ¡Este perro! Pero la gracia es que ella reciba en su espíritu lo que yo le digo a través de la palabra, y en la casa, cuando vaya a hacer algo, se acuerde. Yo no puedo ya decir eso. Dios mío, usted dice, ay Dios mío, qué golpezazo. No, era un ejemplo, ¿no? Decirle yo acá, Carlito, me da el favor, usted no puede volver a ver el teléfono después de la 1 de la mañana solo en la casa, ¿oyó? El celular no lo puede tener usted, no puede quedar solo viendo televisiones. Entonces, pero cuando él está allá, si la gracia está en él sabe que juiciosito apaga su celular, o lo puede ver, pero cosas no puede ver, ¿sí me entiende? Entonces, la gracia, ¿qué hace? La gracia nos cambia la forma de pensar y de ver qué es la ley realmente. O sea, la ley la necesitamos, hermanos. Yo le vaya por favor a Romanos. Romanos es tremendo, todo Romanos habla de la ley, hermanos. Romanos 7:7. Romanos 7:7. Alguien que me lo lea. Carlitos. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Amén. Tremendo, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos hace ver nuestra condición? La ley. Y la ley es la palabra. Entonces, ¿a dónde está ¿dónde está no codiciarás? ¿Dónde dice? ¿En la ley o en los mandamientos? En los mandamientos. Claro, que está incluida, o sea, los mandamientos están incluidos en la ley. Pero fuera de esos mandamientos hay muchos más, muchos son para solo el pueblo de Israel, no nos cobijan a nosotros, ¿no? Pero sí hay algunos. Pero los mandamientos sí son para todos los que hemos creído en Dios. Entonces, la ley de alguna manera nos conviene. Diga al que está a su lado, la ley nos conviene. Porque si no, no habría la manera de saber en qué estamos fallando con Dios. Acuérdense, con Dios. Porque recuerde que la ley del hombre la viola facilito. Pero la ley de Dios, y cuando tenemos el Espíritu Santo y tenemos la gracia, ella comienza a rearguirnos y comienza a hacer algo en nosotros que nos impide volver atrás. Entonces, cuando usted vuelve atrás es ¿por qué? Y es una palabra fea que le voy a decir. Es un desgraciado, porque no tiene gracia, y es un sinvergüenza por ahí derecho. Claro. Eso, sin vergüenza, desgraciado, sin gracia. Tremendo, ¿cierto? Tremendo. Y a veces no le paramos bolas a lo que hacemos. A veces pecamos facilito. Entonces nos volvemos desgraciados porque la gracia es hacer caso, obedecer sin complicaciones, por amor. Amén. Entonces le voy a dar varias cositas que recibí del Señor esta semana. Y cada que recibía yo anotaba aquí. Hace años no hacía eso, hermanos. Porque acá siempre me paro acá es con la revelación que me da el Señor. Por esta semana
cada rato iba y escribía. Me conté esta agendita por allá que me la regalaron. Estaba enterita. Como el 2015. Dirás. Y comencé a preguntarle al Señor qué era la ley y qué era la gracia. Si uno tiene conceptos, muchos, pues yo quería algo que viniera del Señor. Entonces él me decía, la ley es natural, la gracia es celestial. Porque la ley es porque tenemos que cumplirla, o sea, está aquí. Pero el obedecerla viene del cielo. La obediencia no está en nosotros, la obediencia la tenemos que comenzar a desarrollar. Porque lo que sí viene con nosotros es la desobediencia. Por eso se tuvieron que hacer la ley. ¿Usted me está entendiendo, cierto? Todos nacemos con desobediencia. La genética del pecado, de la tiniebla, siempre viene con nosotros, pero por eso necesitamos la genética celestial. Amén. Entonces, la ley es natural, pero la gracia es celestial, hermano. La ley es humana. O sea, porque acá todo lo que el Señor nos manda tiene que ver con usted y conmigo. Todo lo que el Señor nos prohíbe tiene que ver con mis deseos, con lo que a mí me gusta. Los que escucharon el audio esta semana, lo que a mí me agrada, pero no sé si le agrada a Dios, ¿no? Porque eso es la religión, cuando la ley está mal enseñada. No, yo le doy lo que me agrada a mí y creo que le agrada a Dios, pero no es lo que le agrada a Dios. Hay mucha gente que en las iglesias tiene esa ley grabada en su mente, esa ley, pero no ha bajado a su corazón, porque algo que necesitamos en la gracia es que quede grabada, porque eso dice el Señor en Hebreos, que escribí mis leyes en tu mente y en tu corazón. O sea, cuando llega al corazón lo de Dios, usted no le va a costar trabajo hacerlo. El problema es cuando le queda aquí solamente, oiga, comienza a darle vueltas aquí, porque aquí es donde trabaja el enemigo, en la mente. Aquí es donde llegan los dardos. Entonces, aquí usted pelea todo. Uy, ¿será que diezmo? ¿Será que ofrendo? ¿Será que voy hoy sabiendo que juega Colombia? ¿Será que voy hoy si? ¿Será que si le paso esto a fulanito, ¿será que se enoja Dios? O sea, comenzamos a meditar en cosas que no tenemos que meditar para nada. O sea, nosotros ya sabemos qué es bueno y qué es malo, ¿sí o no? Lo dice la palabra. Como dice Pablo, todo me es lícito. No todo conviene, pero no. El que tiene la gracia sabe qué le conviene, hermano. El que está en la ley solamente peca, porque dice que la ley tenía una pequeña, un parágrafo ahí con letra chiquita, de sacrificio, y se le perdona temporalmente el pecado. Entonces, la gente que peca cada rato es porque está en la ley todavía. No ha entendido la gracia. Y la gente, por eso Pablo dice, entonces porque abunda la gracia, va a sobreabundar el pecado, porque la gente no ha entendido qué es la gracia. Entonces, ay no, la ley usted pecaba, iba y llevaba un becerro y lo recibían y quedaba expiado por un año, y al año volví y pecaba. Expiación es eso. Pero cuando viene la gracia, ¿a través de qué? Le leí en Juan 1:17, ¿a través de quién llegó la gracia? Cristo, a través de su sacrificio. Pues cuando yo entiendo por qué tengo la gracia, yo ya no peco más. Porque cada que peco, sacrifico al Cordero de Dios. Pobre Señor. Ojalá usted, como dice Zulma, ojalá usted se machucara un dedo a ver todo lo que, ahora el Señor, todo lo que vivió en la cruz. Entonces la gracia es celestial, es espiritual. La gracia es del antiguo, la ley es del antiguo pacto, la gracia es del nuevo pacto.
Yo quiero que vamos a Hebreos un momentico. Hebreos capítulo 10. Y eso, una de las cosas que me confirmó el tema fue eso, que lo leí esta semana. Hebreos capítulo 10. Y voy a leer el versículo 1. Con el 1, usted va a entender mucho de lo que yo le he dicho hasta ahora. Búsquenme en todos ahí, por favor. Híjole, dámelo, por favor. Ah, ¿no lo tiene ahí? No. El 1. Oiga, pues, que ponga harto cuidado. Harto. La ley de Moisés era solo una muestra de lo bueno que Dios nos iba a dar, y no lo que en verdad nos daría. Por eso, la ley nunca puede hacer perfectos a los que cada año van al santuario a ofrecer a Dios los mismos sacrificios de siempre. Amén. Yo voy a leer esta. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. O sea, la ley era una imagen. Era una sombra. Una sombra es ¿qué? El reflejo, ¿cierto? No es lo real, ¿cierto? Es un reflejo, ¿cierto? Es como que tiene parecido, pero no es realmente lo que es, correcto. Entonces dice que la ley, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, oiga, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Yo le acabo de hablar de cómo era la ley en el tiempo de Moisés, en el tiempo del tabernáculo, en el tiempo del Señor. La gente pecaba todo el año, sin problema. Y al año iban y llevaban su becerro, su buey, y el sacerdote lo recibía, lo espiaba y ya, limpiecitos. Entonces la gente no tenía conciencia. Entonces, como había esa, y eso lo tomó la Iglesia Católica como las indulgencias, ¿no? Pague y se le perdonan los pecados. Pague y haga. ¿Ah? Claro, también hay unas cosas que están mal enseñadas en las cristianas también, ¿no? Pero hablemos de la secta, ¿no? Entonces, dice clarito que la ley, cuando no estamos en la gracia, no sirve para nada. Porque cuando el Señor viene a nosotros, cuando nosotros lo recibimos en el corazón y viene la gracia, es para no volver a pecar, hermanos. Es para comenzar a limpiarnos, para comenzar a quitar todo eso inmundo que teníamos. Amén. Entonces la gracia, la ley es del antiguo pacto, la gracia es del nuevo pacto. En la ley hago lo que me agrada a mí. En la gracia, lo que le agrada a Él. Me olvido de mí completamente. Y es un don, ¿no? Es un regalo que me da el Señor, sí, claro, pero cuando yo no me enseñan realmente cómo es que se maneja, entonces yo voy a seguir haciendo lo que me da la gana. Y me importa un comino crucificar al Señor todos los días. No, es que la gracia, es mejor dicho. Peco, rezo y empato. No, esa no es la gracia. La gracia es respetar al Señor, amar al Señor, valorar ese regalo que me dio a través de Cristo, que es la salvación. En la gracia encontramos la salvación. En la ley no. Porque la ley, cuando se salvaba uno cada año, no había salvación, no había esa revelación que hay ahora. Amén. En la ley se mueve la religión. Cuando no entendemos qué es la ley, nos volvemos religiosos. Por eso usted ve gente con la falda hasta aquí, el cuello tortuga, no comen cerdo, no toman café, no comen rellena. Eso se llama ley, pero ley infectada de religión. Diezman y no ofrendan. Y si el diezmo es con 50 centavos, le ponen los 50 centavos al Señor. Eso es ley en religión.
La religión, la ley en religión juzga, condena. Todo es malo. Todo es malo. En la gracia hay libertad. Escúcheme, no libertinaje. Libertad, porque la libertad la da el Espíritu Santo. Y yo le puedo decir, y me uno a lo que decía Zulma, muchos de nosotros nos levantaron con una falsa ley y una falsa gracia. O sea, nos prohibieron cosas que realmente Dios no prohibía. Porque cuando usted tiene la gracia, tiene el Espíritu Santo. Amén. Y el Espíritu Santo le va a dar discernimiento a usted. Amén. Entonces, tenemos que tener cuidado porque la línea es delgadita para pasar de la ley religiosa a la gracia del Señor con libertad. Amén. Amén. Esta semana que estábamos viendo las lucecitas en los árboles, por aquí hay varias personas evangélicas y pasó uno así mirándolo, ¿cierto? Pero la condición de ese hombre nada que ver con Dios. No, pero lo más tremendo es que la condición del hombre que pasó nada que ver con Dios, pero sí se quedó mirando. Entonces, ley, hermanos, y tenemos que cuidarnos de ser legalistas. Eso sí lo sabe usted. Usted cuando alguien es tan legalista, en parte había razón en esa palabra. Oiga, más amor, ¿verdad? Entonces la ley nos pone un velo a veces, que el Señor lo quitó cuando dice en Hebreos 10 que Él quitó el velo, lo rasgó. Pero la religión no lo pone. Entonces tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos dé la sabiduría para manejar la ley correctamente bajo la gracia, hermanos. Amén. La gracia, en la gracia tenemos la vida del Espíritu. En la ley no. En la ley somos almáticos, porque en la ley estamos pendientes de no ir a hacer lo que la ley dice. Estamos cohibidos. Pero en la gracia, el Espíritu, la vida del Espíritu nos hace libres. El Espíritu nos lleva a tener una conciencia diferente de qué es el pecado, de qué es obedecer al Señor. Amén. Usted me está entendiendo, ¿cierto? Bueno, me alegra que usted me esté entendiendo, hermano. En la ley, cuando no la entendemos, en la gracia hay muerte. ¿Qué dice Romanos 6:23? La paga del pecado es, pero la dádiva de Dios, la gracia es ¿qué? Vida, hermanos. Pero es la vida espiritual, que a veces cuando no jugamos con el Señor se vuelve física también. Conozco muchos que se han muerto por jugar con Dios. Muchos que los coge el diablo y en un momento que han estado jugando con el Señor, porque dice que Dios no puede ser burlado. Tenemos la gracia porque la gracia nos sirve para arrepentirnos, y a veces hacemos cosas, el carácter o palabras, y vamos a la presencia de Dios y la gracia nos cobija y le decimos: Señor, perdóname porque no estuvo bien lo que hice. Pero ya hay pecados de pecados, hermanos, que ya se vuelve peligroso estar ahí en eso. Amén. En la ley, el que perdonaba era el sacerdote. Usted iba y le presentaba la ofrenda, el sacrificio, y el sacerdote lo recibía y listo, y usted iba feliz. Pero en la gracia, ¿quién es el que nos perdona? Cristo, el gran sumo sacerdote. Entonces, imagínese que a usted lo perdone Cristo, que Él se dio
Yo les he dicho, y yo espero que se acuerden, ¿qué fue lo que pusimos nosotros para la salvación? El pecado. Fue lo único que aportamos. Esas, Laura, 10. Porque ni siquiera pusimos algo, porque ¿quién puso el cordero? El Padre, ¿cierto? Hasta eso lo puso el Señor por nosotros, ¿ah? Esa es la gracia. Esa es la gracia. Y ni eso a veces valoramos del Señor. Juan 3:5, por favor. ¿Quién me lo lee? Juan Ivonchi, ¿lo tiene ahí? Juan 3, versículo 5. Jesús le contestó: Te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. Reino de Dios, la gracia. Pero, ¿quiénes son los que pueden entrar? Los que nacemos del agua y del Espíritu. El agua representa la palabra, ¿no? La palabra. A los que nacemos en la ley. Los que comenzamos a entender la ley. Porque, no sé si a usted le pasó, pero yo, en mi juventud, yo veía una Biblia y yo salía corriendo. Yo creí que eso me iba a cohibir de mi vida mundana, sabrosa que yo tenía. Yo veía una Biblia y yo salía era disparado, oiga. Entonces, yo no había nacido de nuevo. Yo nazco de nuevo cuando comienzo a leer esta belleza del libro y él comienza a revelárseme a mi vida. La ley se me revela, entonces yo nazco del agua. Pero al yo entenderla, nazco también del Espíritu. Porque cuando yo recibo la gracia, comienzo a vivir una vida espiritual, hermanos. Entonces la gracia no es solamente que usted recibió un regalo, la salvación, no. Lo hemos enseñado y se lo seguiré enseñando. No solamente el reino de los cielos es la salvación. Eso es una de las cositas que van incluidas ahí de lo que tenemos, de lo que recibimos, pero tenemos otras cosas más. El propósito, la sanidad, todo lo que viene allí. Entonces, la gracia no solamente es recibir, también tenemos que dar. Amén. Amén. Ay, la gracia, ay, tan rico la gracia, un regalo. No, la gracia da, el Señor nos da, pero necesita también que nosotros le demos también a Él. Amén. Amén. Vamos a Gálatas 5, por favor. Hay varias citas. Y como le digo, si usted quiere empaparse de lo que es la ley, lea Romanos, lea Gálatas. Gálatas, ¿qué le dije? 5:1. ¿Cómo dice Gálatas 5:1? ¿Quién me lo quiere leer allí? Carlito está que lee. Ah, claro. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Bueno, yo le decía a usted que en la ley hay esclavitud. La ley nos esclaviza. Porque cuando la ley no está bajo la gracia, usted está atado. Ay, no, yo no puedo hacer eso. Ay, yo. No. La gracia nos da la libertad. Porque tenemos el Espíritu Santo. Entonces, léalo otra vez, Carlitos. No, venga, lo leo yo, venga, lo leo, para que no.
Estad pues firmes, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Eso es gracia. Dígale al que está a su lado, eso es gracia. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Amén. ¿Cuál es el yugo de esclavitud? La ley. La ley cuando está establecida en la religión. Cuando usted tiene que cohibirse de cosas que tal vez el Señor le ha dado la libertad de disfrutarlas. ¿Sí me entiende? Porque como le digo, hay mucha gente que todavía maneja la ley, la Torá. Yo le voy a, acá tengo algunas definiciones de ley. Dice la ley en latín es lex, que significa atar. Hay gente que está atada todavía por la ley. Y resulta que la gracia es libertad. Dice que la ley también significa en hebreo Torá. ¿Han escuchado esa palabra, la Torá? La Torá era los 5 primeros libros, ¿no? El Pentateuco. Correcto, hermana. Y a la vez significa instrucción. O sea, Torah significa instrucción. O sea que la ley era una instrucción. ¿Y una instrucción es para qué? Para obedecerla, ¿cierto? Cuando usted le da una instrucción es para que usted la haga como se le dijo, no como usted piensa. ¿Sí? Hay muchos que les dan una instrucción y háganlo así y lo hacen como ellos quieren. Ahí están desobedeciendo. Amén. ¿Estamos de acuerdo con eso? Listo. La ley también en arameo es D-A-T-H. Significa discreción. ¿Qué es el discreto? Prudente. No, que no hable más de la cuenta, ¿sí o no? Y el griego significa la palabra ley en griego es nomos, que significa costumbre. Tremendo, ¿cierto? La gente se acostumbra a pecar. La gente se acostumbra a las cosas, a mentir, a robar, a adulterar. Entonces, mire lo tremendo que es la ley cuando no está bajo la gracia. Entonces, muchos de nosotros aún hacemos cosas en la ley. La ley dice que el diezmo es el 10%, ¿cierto? Pero la gracia que dice, no por necesidad ni por obligación, sino con libertad, por gratitud. Entonces, la gracia nos hace cambiar totalmente nuestra mentalidad. La gracia. Hay mucha gente que viene a este lugar, que viene de una iglesia pentecostal o viene a una iglesia y se asusta cuando ve a las hermanas así con blue jeans, con blusitas sin mangas, escotaditas un poquito. ¡Ay! Allá está el pecado, Dios mío, eso ya está Satanás. Con maquillaje, con aretes. La pastora aquí para en jeans ajustaditos. ¡Ay! Eso es una sinagoga de Satanás. La gracia, póngale cuidado, es que ahí es donde está el detalle. La gracia te dice hasta dónde puedes vestir decorosamente. Y el pastor no tiene, ni la pastora está diciendo, vea, ¿usted por qué se pone a minifalda y viene así? ¿Usted por qué? O los varones, vea, ¿usted por qué viene al culto en bermudas? Mentira, eso no. Hay libertad. Lo que pasa es que ahí voy. La gracia me dice cómo le agrada al Señor verme. ¿Sí me entiendes? Es que la ley es la que no puede venir en bermudas. No pueden venir en bermudas. No. Es como yo me le quiera presentar. Y eso no me lo da la gracia porque yo tengo el Espíritu Santo. ¿A usted alguien le dijo? Aquí venga yo. ¿Quién? Bueno, ¿alguien le dijo cómo tenía que vestir para venir acá? ¿A usted?
¿Cómo dijo? ¿Cómo dijo? La revelación, se me adelantó un poquito, pero la revelación está incluida en la gracia. Ah, correcto. No, pero eso, o sea, hay unas iglesias que, Dios mío, iglesias que las señoras es mera estética, mera lipo y todo, ¿sí me entiende? Que yo no sé, como digo, ahí está la gracia, porque cada uno reciba la revelación, ¿cómo? ¿Sí me entiende? Pero entonces, entonces la gracia, la gracia ya no tengo que ponerme esa falda tan largo. Aquí llegó una hermana hace tiempo, así, eso no podía. Pero es que a mí me da miedo, pastora, le decía, me da miedo ponerme. ¿Me acuerda de una hermana que llegó que venía de la Pentecostal? Yo tratando de cubrirla, que pues para que no vuelva al ejemplo que hay que dar mal a las hermanas. Bueno, y ahora se pasó. Es que hay unas que se les llega la revelación y se pasan, ya está, es demasiado. Tremendo, ¿cierto? Entonces, todo tiene un equilibrio, ¿sí me entiende? La gracia nos da un equilibrio también, de no irnos a la ley, pero tampoco irnos a la libertinaje. La gracia trae libertad. Dice, donde está el Espíritu de Dios, gracias, mi amor. ¡Ay, qué belleza para mí! Pastor de los niños, ahí vamos. Arriba. Estos días me voy para arriba en estos días. No es cuando usted diga, mal favor. ¿Qué tal? Haga. Disciplina todo el año. Le aplico la ley yo. Bueno, en la ley no hay revelación. Todo es por imposición. Le imponen a usted. No haga esto, no se puede hacer esto. Pero en la gracia está la revelación. ¿Y sabe una cosa? A nosotros, los que el Señor nos ha escogido para enseñar, ¿nos conviene tanto la gracia? No tenemos que estar detrás de los hermanos. Vea, no haga esto. Vea, esto no se puede hacer. Vea, porque tienen la revelación del Espíritu. Por eso en la gracia comienza la vida del Espíritu a fluir en cada uno. En la ley no. En la ley nos sujetamos a lo que dice, pero no hay ese espíritu que nos reargulle a ser obedientes a la voz de Dios, hermanos. Amén. En la ley se adquiere mucho conocimiento. Hay mucho cabezón en la iglesia. Se sabe la Biblia de pasta a pasta. Saben más citas que el pastor. Ayunan más que el pastor. Velan más que el pastor. Pero de gracia nada, obediencia nada, de revelación absolutamente nada. ¿Sí me entiende? En la ley hay mucho conocimiento, pero en la gracia hay vida del Espíritu, hay revelación, hay vida de Dios. En la gracia es donde realmente recibimos la vida de Dios, donde usted comienza a ser transformado por el poder del Espíritu Santo. En la gracia, no en la ley. Que necesitamos la ley, claro, si lo dijo el Señor, póngale la firma, hermano. Si el Señor dijo, yo no vine a cambiar la ley, sino a cumplirla, si la cumplió el Hijo de Dios, ¿quiénes somos nosotros para no cumplirla? ¿Usted cree más que Dios o qué? Que Dios nos ayude, ¿cierto? Porque algunas personas creen más que Dios. No, es que esto no está bien. Yo creo que esto no, el Señor se equivocó aquí. El Señor se equivocó.
¿Qué tal, Andrés? ¿Ah? Tremendo, 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 tremendo. Cuando Pablo se convierte, y Pedro y Juan y ellos, la gracia viene cuando reciben el Espíritu Santo. Se les abre el entendimiento. ¡Wow! Comienzan a ver lo espiritual. Esa es la gracia. No es solamente la salvación, hermanos. Hoy usted se va diferente de acá con un concepto diferente que es la gracia, ¿cierto? La gracia, en la gracia usted se le abre el mundo espiritual, hermanos. ¡Wow! Eso le pasó a los discípulos cuando Cristo resucitó y ascendió. Ay, usted me va a poner ahí. Repártale a todos. Pedro, Hechos 10, 9 o 10, bueno, ¿dónde está? ¿Dónde Cornelio? Ustedes que leen la Biblia, ¿Hechos 10 o 9? No, Dios mío. Tarea, volver a leer la Biblia otra vez. La gracia. Bueno, dice que Hechos 10, ¿cierto? Dice que, sí, porque no es la conversión de Pablo, sí, en Hechos 10. Dice que Pedro se va, está por allá en un lugar, pero dice que el Espíritu le muestra a un hombre en Cesarea que era romano, pero ya le estaba entrando el Evangelio y hacía limosnas, ¿no? Él era romano y entendía la limosna. Hay unos cristianos que todavía dan limosna, todavía no han entrado al diezmo y la ofrenda, todavía dan limosnas. Y dice que en el Espíritu él vio algo, una visión. ¿Será que una gente que esté en la ley ve visiones? ¿Tiene revelación? No. Es en la gracia que se abre el Espíritu, en la gracia. Dice que Pedro estaba también por allá bien lejos y recibió lo mismo. Y el Señor, vea, esa historia es bien linda porque Cornelio no era judío, era romano y recibió una visión. Su espíritu ya estaba empezando a recibir la gracia. Y él manda, y fue literal, o sea, fue preciso lo que el Espíritu le dijo. Váyase, mande a fulanito a tal parte, que allá hay uno que llame así. ¿Cuántos han recibido una revelación, una visión así tan certera? Vaya, tal cosa. ¿Y usted cree que no podemos recibirla? Si tenemos la gracia lo podemos hacer, amados. Entonces, todo eso es lo que se está ahorita predicando y enseñando, que la gracia tiene dones y que si los del Antiguo Testamento y los del Nuevo Testamento pudieron hacerlo, nosotros también lo podemos hacer porque nosotros somos hijos de Dios, amén. La ley a veces nos cohíbe, pero la gracia nos abre. Por gracia somos salvos, amén. Por gracia recibimos el Espíritu Santo de Dios. Entonces yo le anhelo y deseo y le pido al Señor y al Espíritu que active los dones en cada uno de ustedes, hermanos. Que vean más, pero espiritualmente. No que vean de que están mirando lo que no les interesa por ahí por las ventanas, no, espiritualmente. Amén. Eso, que puedan. Cornelio vio algo y obedeció. Mire tan bonito que él obedeció a la voz, mandó, y allá estaba estaba el apóstol Pedro recibiendo lo mismo. Y como era gentil, él que dijo, no, yo para allá no voy ni loco. Y le mostró el Señor en visión un lienzo, ¿no? Que ahí es donde podemos comer rellena, cerdo, de todo, porque ahí dice que todo estaba ahí para comer. Amén. O sea, iba a hacer un paréntesis. ¿Cuántos de aquí comen rellena? Bueno. Y ahí es donde tenemos que poner cuidado con la ley y con la gracia. ¿Por qué no se come rellena? No porque
sea pecado. Porque sus componentes a veces afectan la salud, hermanos. Los componentes. Si usted quiere tomarlo porque hay sangre, y la sangre, dice la palabra que es vida, pero es que es la sangre de humano o es la sangre de animal. Bueno, vean, yo no me meto en nada, ¿cierto? Yo no me le voy a meter a usted en su espíritu. Ya usted mirará, ¿cierto? Ya usted mirará. Ay, respeto si usted no come rellena, si usted no come chorizo, si usted no come longaniza. Yo le respeto todo eso. Cada uno recibe la revelación y por eso tenemos la gracia. Amén. La gracia para todos. Entonces, dice que Pedro recibe una visión donde se le ponen todos los animales inmundos. Imagínense, inmundos. O sea que ellos no pueden, y la ley les impide, la ley judía impide comer cerdo porque tiene las pezuñas partidas. O sea, no pueden comer nada que tenga las pezuñas partidas. No pueden comer nada que no tenga escamas. O sea, el bagre, ellos no pueden comer bagre, como es de sabroso el bagre. Entonces, bueno, ya. También es importante la revelación porque en ese lienzo no solamente eran los animales y la comida, era porque para los judíos los gentiles eran inmundos. O sea, nada que ver con los gentiles. Pero la gracia llegó sobre Cornelio y llegó sobre Pedro y les dio la revelación. Y gracias a esa revelación y esa gracia, hoy estamos usted y yo aquí escuchando la palabra, porque nosotros somos gentiles. Amén. Nosotros no somos del pueblo de Israel, pero dice la palabra que en Hebreos que él unió a esa vid, injertó este pueblo gentil y lo hizo igual a ellos. Amén. Entonces la gracia hoy nos tiene a todos juntitos, a todos los que hemos creído y los que no tenemos la ley como religión, sino como una bendición. Amén. Aquí hay una parte donde dice que en Romanos, que dice que, creo que la leímos ahora, ¿cierto? Donde dice que es una bendición la ley. Es que tenía tantas citas que me embolataron, oiga, ¿por qué? La gracia dice que es la bondad de Dios. Dice que en hebreo es kehen. Dice que es favor, misericordia, belleza, bondad. Y en griego es charis, que significa donativo, favor, gozo. Esa es la gracia. Esos son los significados de gracia, ¿no? Y le voy a repetir lo que recibía del Señor y que quiero que usted se lo grabe, que dice que la ley es la voluntad de Dios. La gracia es la obediencia voluntaria por amor de esa ley. Amén. Entonces, ¿necesitamos la ley? Claro que sí. ¿Que somos legalistas? No, Señor. La recibimos por revelación. En la palabra está clarito lo que tenemos que hacer. Este es un manual de vida. Aquí, si usted tiene problemas con su esposa, aquí está la solución. Tiene problemas con sus hijos, aquí está la solución. Con sus papás, con el vecino, con todo. Aquí está la solución. Pero necesitamos la gracia para que la revelación llegue correctamente a cada uno de nosotros. Amén. Entonces, yo le preguntaba al Señor, ¿por qué es necesario hablar de la ley y de la gracia? Porque el Señor necesita una iglesia que entienda correctamente su palabra, que la obedezca voluntariamente. Los que viven obligados son los que están en la ley todavía, pero los que tenemos la libertad y la vida del Espíritu, no nos cuesta obedecer al Señor voluntariamente. Amén. Entonces yo necesito y creo que voy a hablar más de esto porque me quedo faltando un poco aquí, porque es necesario entender muy bien que la ley todavía aplica para nosotros, amados. Amén.
La ley bajo la gracia. Y que la gracia no es que usted pueda hacer lo que quiera, ni yo. La gracia es obedecer al Señor voluntariamente y por amor. Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie, mis amaditos. En la gracia podemos de entrar a las dimensiones que tiene el Señor celestiales. En la ley no, la ley nos cohíbe. La ley solamente los sacerdotes, en la gracia todos podemos entrar al lugar santísimo. Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra, por tu ley grabada en nuestros corazones. Porque realmente lo que se necesita, Señor, que tu ley sea grabada en nuestro corazón. Quiero leer esto antes de... Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la gracia, escúcheme bien, cierre sus ojitos si quiere para que... Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la gracia, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irreversiblemente. Esa era la ley. Esa era la ley. El que pecaba, dice el Git, se moría y apedreado. Tremenda muerte, ¿no? Dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuviste gran combate de padecimientos. Ciertamente, por una parte con vituperios y tribulaciones, fuiste hecho espectáculos, y por otra llegaste a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Padre, hoy sellamos esta palabra en nuestro corazón. Gracias por enseñarnos qué es la gracia. ¿Qué es la gracia? Pero también que es necesaria la ley para poder entender la gracia. Desde hoy nos ajustaremos a tu ley, pero bajo la gracia, Señor, desde nuestro corazón. Como tú dices en tu palabra, a través de Cristo tú nos perdonaste todos los pecados, toda la iniquidad que arrastrábamos. Ya no nos vas a juzgar más. Pero dices también que pondrás tu ley en nuestra mente y en nuestro corazón para que no se borren jamás. Y yo establezco hoy esta palabra sobre este lugar, sobre esta casa ministerial. Que todos los que aquí están, su palabra, su ley, quedó escrita en su mente y grabada en su corazón, y no se les va a olvidar jamás. Y la gracia que hoy los cobija, los hará obedecerla sin ningún problema. Que van a pelear contra el enemigo, van a batallar contra la tentación
para glorificar tu nombre, Señor. Gracias, Dios, gracias. Padre, Hijo y Espíritu Santo, por todo lo que tienes preparado para nosotros, por esa gracia que hoy nos cobija, Señor. Te damos todo el honor y toda la gloria, Dios, a ti, solo a ti. Y no se nos olvida, Señor, que la gracia es un regalo tuyo, Señor. Es un don, el cual tenemos que desarrollar y obedecer todos los días, Señor. Gracias, Dios, gracias. Bendecimos este tiempo, bendecimos esta palabra, Señor, y declaramos que es el Espíritu el que la va a sellar en cada uno de los que hoy la recibieron. Aquí la van a recibir después a través de las redes, Señor. Gracias, Dios, gracias. Caminamos en tu gracia, Señor. Amén y amén. Graba tu ley en mi corazón, forma tu imagen, hazme como tú. Día y noche meditaré en todo lo que has escrito. Graba tu ley en mi corazón, forma tu imagen, hazme como tú. Día y noche meditaré en todo lo que has escrito. Obediencia deseas y no sacrificios. Hoy me expongo a tu voz, me niego a mí mismo. Obediencia deseas y no sacrificio. Hoy me expongo a tu voz, me niego a mí mismo. Solo al Señor nuestro Dios serviremos, solo a Él obedeceremos. Solo al Señor nuestro Dios serviremos, solo a Él obedeceremos. Solo al Señor nuestro Dios serviremos, solo a Él obedeceremos. Padre, gracias. Pedimos, como dice el Salmo 119 en esta mañana, enséñanos, oh Jehová, el camino de tus estatutos, y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley, y la cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Señor, esto es un tema de corazón. Pedimos que tu ley, como lo dice Hebreos, a través de Cristo ya fueron grabadas en el corazón de cada uno de nosotros.
Pedimos que sea la ley de Dios que nos ayude a poder vivir, a poder obedecer y a poder cumplir con todos esos decretos, mandamientos y todo lo que está escrito aquí, Señor. Bendecimos cada hermano, declaramos que esta palabra cae en buena tierra, declaramos que va a dar mucho fruto y declaramos que aún a través del día a día tú les irás enseñando cuál es la ley que debemos estar viviendo en los tiempos en los cuales nos encontramos cada uno como personas, como familias, como ciudadanos y como hijos tuyos. Te bendecimos, Padre, y gracias por tu palabra, que es preciosa, que es hermosa, que es un baluarte para nuestra vida. Te bendecimos y te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, amadísimos. Ven, ¿qué tal si le damos una ofrenda de aplausos al Señor?